¿Qué tal amigos? Antes de empezar el video recuerda que tenemos aquí nuestro blog Ingetud, lo acabo de crear hace un poco nada más, en donde va a tener la siguiente dinámica. Por ejemplo, primero comenzamos con el número de contacto, en el cual puedes solicitar cualquier consulta, algún servicio, etc. Y en esta parte de acá podemos observar ya la lista de reproducción completa dependiendo del tema, ¿no? Primero es para los diagramas de fuerza axial, cortante, momento. Hacen clic acá nada más y lo va a redireccionar obviamente al canal de YouTube. De la misma forma, ¿no? Acá tenemos también método quizás para armaduras, nudos, secciones, reacciones en vigas, teorema de Castigliano, doble integración y así sucesivamente, ¿no? Todos los métodos clásicos en realidad que se ven en esta rama de estructuras, ¿no? Trabajo virtual, método de fuerza, pendiente de flexión, rigidez y también tenemos en este caso resolución de exámenes de diferentes universidades. Y de repente, si es que no quieres ver lista por lista, también tenemos acá de manera independiente, lo he extraído de esta forma para que pueda tener una mejor visión, ¿no? Un problema, su imagen, de repente lo que piden y hacen clic acá y lo va a redireccionar nuevamente, como les digo, a YouTube, ¿no? Tenemos acá casi ya más de 400 y tanto de videos, pero bueno, tengo todavía grabado algunos más y los iré publicando día a día. Ahora sí, puedes comenzar con el video. ¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar con el siguiente video. Como pueden observar, vamos a ver un poco del tema sobre cargas distribuidas triangulares. ¿Qué ocurre cuando nosotros aplicamos el método de los cortes? Así que voy a ir colocando algunos ejemplos muy simples para que se den cuenta cómo sería el procedimiento. Digamos que tengamos en este caso, no sé, un apoyo empotrado, más o menos así. Es un apoyo empotrado en extremo voladizo. Y digamos que tenemos una carga distribuida de esa manera, ¿no? Una carga triangular. Todos sabemos que tranquilamente lo único que podría aplicar simplemente sería un corte, ¿sí o no? Si es que yo quisiera encontrar lo que son los diagramas de fuerza normal, fuerza cortante y finalmente momento flector. Cualquiera de esos tres esfuerzos internos es lo que yo voy a calcular a la hora de aplicar un corte. Pero a veces la pregunta viene, ¿cómo voy a trabajar ese corte? ¿Podría ser de izquierda a derecha? X1, mi corte 1, obviamente, o de repente también puedo aplicar el mismo corte 1, pero trabajándolo de derecha a izquierda. Vamos a explicar cuáles serían las ventajas y desventajas. Por ejemplo, si yo trabajo de izquierda a derecha, lo que tendría que calcular serían también las reacciones, ¿no? Porque yo sé que aquí, en un apoyo empotrado, tiene tres reacciones, en X, en Y y momento. Puede ser cualquier sentido. Pero si yo trabajo con la parte derecha, ya no es necesario calcular ninguna reacción. Pero me encuentro con este tipo de figuras que parece como si fuese un trapecio. Pero si yo trabajaba de izquierda a derecha, lo único que me iba a encontrar sería siendo un triángulo. Ahora sí, vamos a ver cuáles serían las diferencias. Quizás lo más conveniente en algunos casos sería trabajar de izquierda a derecha para evitarnos esta configuración de una carga tipo trapezoidal. Así que vamos a hacerlo de ese modo y luego vamos a comparar si es que me va a dar lo mismo si trabajo de derecha a izquierda. Entonces indicamos acá corte 1. El intervalo, recuerden, va a ser la longitud. A ver, no he indicado acá todavía, pero lo voy a colocar. Todo este tramo mide 5 metros. Y la magnitud, digamos que sea de 10 toneladas sobre metro. Entonces acá el intervalo sería de 0, porque acá empieza el corte, hasta todo el tramo, de 0 a 5. Ya indicamos entonces los intervalos. Vuelvo a dibujar la misma estructura, ¿no? Con su apoyo. Más o menos hasta acá donde yo estoy aplicando el corte. Pero hay que encontrar las reacciones. Las reacciones aquí creo que no es tan complicado tampoco. Solamente es un apoyo empotrado. Por equilibrio, ¿cuánto es la fuerza resultante? Más o menos sería por acá. Base por altura entre 2. ¿Cuánto es la base? 5. La altura por 10 entre 2. Me va a dar una fuerza resultante de 25 toneladas. ¿Y dónde se ubica esta fuerza? Recuerden, en su centro de gravedad. Más o menos así. Aquí va a ser el ángulo recto a 90 grados. Sería 1/3 de la base. 1/3 por 5. Esta otra distancia, 2/3 por 5. ¿No? Esto por si acaso no es X, estamos multiplicando.
Así que la reacción vertical, por lógica y por equilibrio, acá debería ser 25 también hacia arriba, ¿no? Para que con este 25 se haga 0. Fuerzas horizontales no hay, ¿no? En esta viga. Momento sí, esta fuerza de 25 multiplica 2 tercios por 5, me produce un momento horario. Por equilibrio acá el momento debería ser antihorario. 25 por 2 tercios por 5. Me va a dar un momento de 250 tercios, toneladas por metro. Acá toneladas. Y encontramos las reacciones, solamente es cuestión de reemplazar. Y coloco también esa carga distribuida. Pero recuerda que esa carga distribuida solamente lo estamos tomando hasta esta parte. Como estoy trabajando de izquierda a derecha, ¿cómo se generan los esfuerzos internos en ese punto? Sería cortante hacia abajo, fuerza normal hacia la derecha, ¿no? De ese modo. Y finalmente el momento antihorario. Así funcionan los esfuerzos internos cuando hago un corte de izquierda a derecha. Ya luego vamos a ver cómo se comporta cuando trabaje de derecha a izquierda, ¿no? Sería de la otra manera. Lo que hacemos acá es encontrar cuánto mide esta altura, que no lo conozco. Para eso aplicamos relación de triángulos. ¿Cómo volver a dibujar lo mismo, ¿no? La misma carga? En este caso voy a colocar la altura. Esta altura acá va a ser h, digamos, ¿no? H. La altura mayor sería 10. Esta distancia hasta acá, si te das cuenta, solamente es x. Y finalmente toda la distancia le corresponde 5 metros. ¿Cómo aplicamos esa relación? Altura mayor del triángulo, 10 es a su base mayor que 5. Esto es igual a la altura menor ahora de este otro triángulo, h es a su base menor. Despejo el valor de h, quinta 1, quinta 2, 2 por x. 2x viene a ser la altura de este triángulo de aquí. Y si ya tengo la altura, tengo la base, puedo encontrar su fuerza resultante. La fuerza resultante es base por altura entre 2. En otras palabras, x por h, que viene a ser 2x, entre 2. Acá sería nada más, se simplifica, x al cuadrado, ¿sí o no? Finalmente me va a quedar como x al cuadrado. Y ubicamos también su posición, su centro de gravedad. Acá está el ángulo recto, recuerden, 90. Sería 1/3 por x. Solamente necesito esta distancia porque voy a multiplicar con respecto al punto de corte. Ya no voy a colocar 2/3 de x. Una vez que he encontrado entonces ya todas esas fuerzas, lo único que hacemos es generar las ecuaciones. Le voy a dar unos tips que ya lo he mencionado muchas veces. Por ejemplo, quiero hallar fuerza normal. Me doy cuenta que no hay fuerzas horizontales o fuerzas que pasan por ese eje. No hay ninguna. Entonces, como no hay, sería 0. Sencillo. La ecuación de la cortante, el mismo criterio. La cortante, el corte, mire cómo va, hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo son estas cortantes de la otra posición? Hacia arriba. Como son opuestos, va a ser positivo. 25. Pero este x al cuadrado, esta fuerza vertical va hacia abajo. Como tiene el mismo sentido, va a ser negativo. ¿Hay más fuerzas verticales? Veo que no. Ahí culmina. Finalmente, la ecuación del momento, también. Vamos a ver cuánto es. El mismo criterio. Por ejemplo, 250 tercios es un momento antihorario. Como tiene el mismo sentido del corte, va a ser negativa. En cambio, esta fuerza de 25 va hacia arriba, me genera un momento horario y es opuesto al corte. Por lo tanto, va a ser positivo. A 25 por la distancia x. Finalmente, esta fuerza, como va hacia abajo, también sería antihorario. Negativo, menos x al cuadrado por 1/3 de x. Simplificando, esto sería menos x al cubo sobre 3. Más rápido. Y eso sería todo. Ahí hemos generado las ecuaciones y simplemente es cuestión de reemplazar en los intervalos cuando x vale 0, cuando x vale 5 y así sucesivamente. Vamos a tomarlo en cuenta. Por ejemplo, para la fuerza normal, indicamos de esta manera. Un momento acá. Ahorita van a ver cómo es que lo vamos a interpretar. Por ejemplo, kn, x, cortante x, momento, o mejor al revés, creo que yo lo tomo de otra manera. X normal, x cortante y x momento. Reemplazamos, sería en este caso cuando x vale 0, cuando x vale 5. Igualmente acá, 0, 5, 0, 5. Cuando x vale 0 y cuando x vale 5, te das cuenta que la normal se mantiene constante, en 0. Para la cortante, cuando x vale 0, me va a quedar nada más 25. Cuando x vale 5, ¿cuánto sería? 25 menos 5 al cuadrado sería 0.
Finalmente, para el momento, cuando x es 0, simplemente me va a quedar menos 250 tercios. Y cuando x vale 5, vamos a ver cuánto es. Menos 250 tercios más 25 por 5 menos 5 al cubo entre 3. Me va a dar 0. Ahí lo tenemos. Vamos a comprobar ahora de la misma manera, pero si es que yo hubiese trabajado de derecha a izquierda. Vamos a ver qué sucede. Esto de aquí, voy a indicar acá, esto fue de izquierda hacia la derecha. Ahora será al revés. De derecha a izquierda. Entonces vuelvo a copiar el mismo ejercicio. Ponemos hasta acá. Y la carga que se genera, pues, más o menos hasta acá. Es como una carga trapezoidal, más o menos, miren, de 10 toneladas sobre metro. Cuando hago un corte ahora yo de derecha a izquierda, como le mencioné, así. Ahora en este caso, los esfuerzos que se producen en este punto va a ser la cortante hacia arriba, la normal sigue siendo hacia afuera, y el momento en este caso es horario. Simplemente está cambiando el sentido, ¿sí o no? Miren, cambia nada más. Pero ¿qué sucede acá? ¿Cómo calcularía entonces este tipo, de repente esta altura que no conozco? Lo que hacemos nada más es una partición de este modo. Acá sí voy a tomar nuevamente en cuenta la carga triangular como teníamos para hacer una relación de triángulos, pero va a ser de esa manera. Si tú te das cuenta, el corte más o menos lo estás tomando acá, y justamente ahí es donde estamos particionando. Lo que yo voy a calcular ahora va a ser lo siguiente. Esto se mantiene en x, ¿no? Esto sigue siendo x, pero toda la distancia, recuerda que es de 5 metros. Todo esto es 5. Aquí esta altura, recuerden que la altura total se mantiene en 10. Pero lo que yo voy a calcular, acá siempre lo que recomiendo es que encuentren la altura del triángulo de aquí, de arriba. Por eso le van a colocar h. ¿Esta altura cuánto sería? Simplemente 10 menos h. Entonces empezamos. Altura mayor, que es 10, es a 5, ¿no? En este caso. Como la altura menor, acá h, va a ser a x. Y si te das cuenta, prácticamente es lo mismo. Quinta 1, quinta 2, 2 por x. Entonces la altura superior, esto de aquí, se mantiene en 2x. ¿Y cuánto vale la altura de la carga rectangular? Porque lo estamos particionando en dos figuras. Simplemente es 10 menos h, que es menos 2x. Ahí lo tenemos. ¿Y qué sucede? Bueno, generamos entonces las fuerzas resultantes que me va a ejercer esa carga. Comenzamos con la carga rectangular, base por altura. Se ubica en su centro de gravedad, en la mitad. La base es x, la altura 10 menos 2x. Del mismo modo, para la carga triangular. Más o menos por acá. Ahí voy a ubicar su posición, no nos olvidemos. Para la carga rectangular, recuerda que es en la mitad, o sea, x medios. Pero para la carga, en este caso triangular, como ya lo mencionamos, pues, ¿no? Necesito nada más acá la distancia hacia el corte, o sea, como este es el ángulo recto de 90, este es 1/3, acá sería 2/3 por x. ¿Cuánto es la fuerza resultante? Recuerda que es base x por la altura 2x entre 2, mitad 1, mitad 1, x al cuadrado me va a quedar. Así que colocamos. Es similar, si te das cuenta, al corte anterior, no hay algunas fuerzas. Y nuevamente generamos nuestras ecuaciones. N, no hay fuerzas horizontales. Cortante, el mismo criterio. Ambas fuerzas cortantes van hacia abajo, pero la cortante del corte va hacia arriba. Como son opuestos, sería positivo, ambos. X al cuadrado más x por 10 menos 2x. Ahí está. Finalmente generamos la ecuación del momento, que va a ser nada más, como ambas fuerzas van hacia abajo, me generan momentos horarios y tienen el mismo sentido del corte, por tanto van a ser negativos. Menos x por 10 menos 2x, multiplicamos, ¿cuánto? Por x medios, ¿sí o no? Esa fuerza. Y acá, menos x al cuadrado por 2/3 de x. Una vez que hemos culminado con los cortes o generado las ecuaciones, disculpen, volvemos a emplear las tablas, como les mencioné, ¿no? De esta manera.
para comprobar si es lo mismo, si es que cumple en algunas cosas, y ya luego vamos a interpretar en el diagrama. Acá es x, n, cortante, x momento. Cuando equivale el corte, recuerda que el intervalo, disculpen, va a ser el mismo, ¿no? Porque es el mismo tramo, en este caso de 0 a 5, ¿no? Como es un tramo nada más, se va a tomar de esa manera. Entonces, cuando x es 0, cuando x es 5. Igualmente acá, 0, 5, 0, 5. Se mantiene 0, 0, correcto, y es lo mismo haberlo tomado de izquierda a derecha. Para la cortante, de repente acá cuando es 0, se cancela acá, 0 también, todo se hace 0. Cuando equivale 5, vamos a ver cuánto es, 5 al cuadrado, más 5 por 10 menos 2 por 5. Me está dando un valor de 25, ¿no? No necesariamente algunas cosas tienen que ser iguales, sino que al momento de hacer los gráficos tenemos que darnos cuenta si es que cumplen el diagrama. Estos intervalos solamente me indican en qué posición más o menos estarían ubicando esos esfuerzos. Luego, para el momento, cuando es 0, te das cuenta que casi todo está dependiendo de x, así que va a ser 0. Cuando x vale 5, vamos a comprobar cuánto sería. 5 medios menos 5 al cuadrado por 2 tercios por 5. Me está dando un valor de menos 250 tercios. Ahora sí. ¿Qué hacemos? Comprobamos. Vamos a volver a dibujar el mismo ejercicio que teníamos acá. Ahí ya tenemos graficado entonces la estructura, y lo único que vamos a hacer nada más sería indicar los ejes por donde va a pasar ambos diagramas. Primero para la cortante y luego para el diagrama de momento flector. Yo lo trabajo de esta manera: cortante hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, para el momento hacia arriba negativo y hacia abajo positivo. Comenzamos. Si yo veo de izquierda a derecha, como habíamos indicado, ¿no? De esta manera, empezamos desde el punto 0 prácticamente, ¿no? Desde aquí. Acá comenzamos. Para la normal, bueno, también faltó otro eje para la normal, pero si te das cuenta es 0. Entonces lo vamos a dejar de lado por el momento, que generalmente en vigas se ve más diagrama de fuerza cortante y momento flector. Quizás para pórticos ahí sí sería más conveniente tomar la fuerza normal, pero de todas maneras te das cuenta que es 0. Es como trazar otro eje e indicar nada más que todo sería 0 y se acabó. Ya, para la cortante, con la primera parte que trabajamos de izquierda a derecha, la cortante, cuando x vale 0, la cortante vale 25. Cuando x vale 5, la cortante vale 0. En otras palabras, empieza en 25, estaría acá en la parte superior, y culmina en 0. ¿Cómo se grafica? En este caso, para una carga triangular le va a corresponder una función de segundo grado para la cortante. Cuando tiene esta configuración, la concavidad va a ser de esa manera, ¿no? Si hubiese sido al revés, la carga triangular así, entonces cambia la concavidad de este modo. Entonces ya son apreciaciones que uno debe darse cuenta. Ahora, ¿qué sucede si trabajaba de la otra manera, de derecha a izquierda? Cuando x vale 0, miren la cortante, vale 0, correcto. Cuando x vale 5, o sea, en el punto de acá, porque porque la segunda parte que estamos tomando acá es de derecha a izquierda, o sea, de esta manera, derecha a izquierda. Cuando es 0, empezamos de acá, 0. Cuando x es 5 es 25, correcto. Se dan cuenta que es lo mismo, si está cumpliendo. Finalmente, para el momento, la primera parte, izquierda a derecha, cuando x es 0, el momento es menos 250 tercios. Cuando x es 5, el momento es 0. Entonces acá colocamos negativo en la parte superior, menos 250 tercios, y acá culmina en 0. Y generalmente, como acá es una función de segundo grado, acá va a ser una función cúbica. Así. Esa es la función que va a tener. Si lo quería ver de la otra forma, miren, cuando x es 0, el momento es 0, correcto. Cuando x es 5, es menos 250 tercios. Ahí está. Se ha comprobado de las dos maneras, creo que no ha sido un ejercicio complicado. Hay que tomar mucho en cuenta cómo es que se va a evaluar este tipo de cargas. Ahora vamos a ver quizás otro ejemplo donde la carga triangular necesariamente no va a ser de ese modo. Vamos a ver con un espacio, ahorita lo vamos a ver. Digamos que ahora la carga triangular puede ser de este modo, ¿no? Puede ser un tramo así horizontal, donde tenemos quizás un apoyo móvil, por acá un apoyo fijo.
Pero ahora la carga triangular quizás sea de este modo, hasta acá. Y acá, bueno, quizás no hayan carga, ¿no? ¿Cómo se tomaría en esa parte? Yo sé que tranquilamente pueden hallar las reacciones, es correcto, ¿no? Sin ningún problema. Y acá aplicas el corte. Si te das cuenta, no es nada complicado, es casi similar a lo que hemos hecho anteriormente. Pero ¿qué sucede si esta carga triangular de repente estaría ubicado, no sé, en este otro extremo, por acá? A ver, disculpen, vamos a indicar de ese modo. La carga rectangular está en la parte derecha. ¿Qué sucede ahí? Yo sé que también dirán, bueno, acá aplicamos un corte. Esta parte, si no me equivoco, es muy sencillo, ¿no? Y el otro corte se debería tomar acá, porque los cortes se toman cuando existe una variación de cargas, pues, ¿no? Acá comienza una nueva carga que viene a ser la carga triangular. ¿Qué hacemos en este caso? Tranquilamente tú puedes trabajar también de izquierda a derecha. O de la otra manera, como también les indiqué, de derecha a izquierda. Así que esta parte obviamente ya les expliqué, pues no, ya saben cómo tomar de repente derecha a izquierda y se convierte en este caso una carga trapezoidal. Pero ¿qué sucede si yo no quiero trabajarlo de ese modo y quiero trabajarlo de izquierda a derecha como acá lo estoy indicando? Lo único que hago cuando aplique ese corte, tomo de esta manera, ¿no? Volvemos a dibujar, indicamos acá la carga triangular. Pero ahora el X ya no le va a corresponder solamente esta distancia. El X empieza desde el comienzo, ¿no? Desde acá. Desde ahí, todo eso es el X. Coloco acá. De repente ya han calculado la reacción del apoyo móvil. Pero necesito calcular obviamente esta altura, que todavía no lo conocemos. Bueno, como es un corte de izquierda a derecha, se mantiene, ¿no? Cortante hacia abajo, momento antihorario y fuerza normal hacia afuera. Entonces, si yo quiero hallar esta altura, es lo mismo, pues, ¿no? Aplico relación de triángulo. Digamos que acá sea la altura, le vamos a indicar que sea h. En la altura, no sé, una magnitud cualquiera, que sea 50 toneladas sobre metro. Ya, sería 50, esto es h. Pero ¿qué distancia le corresponde esta parte? ¿Cuánto sería? Esa distancia sale de acuerdo a lo que ya tenemos en el ejercicio. Digamos que sea de 8 metros para cada lado. Entonces, si este mide 8, ¿cuánto sería esta distancia? Obviamente sería la restación. X menos 8. Esa va a ser entonces su distancia. Ahí está. X menos 8. Colocamos acá X menos 8. Y la altura total viene a ser obviamente la suma, pues, ¿no? 8 más 8, 16. Aplicamos la relación 50 es a 16. Como, perdón, no, acá hay un detalle, disculpen. Esta carga rectangular solamente le corresponde, ¿no? Para ese tramo. Sí, ahí disculpen, he tenido una observación, menos mal me di cuenta. Entonces acá sería 8 nada más, pues, ¿no? Ahora sí. Esto es 8. Entonces colocamos 50 es a 8. Como h sería ahora a x menos 8. Bueno, podemos multiplicar, ¿no? En este caso sería 50 octavos por x menos 8 igual a h. 50 sobre 8, vamos a ver cuánto sería. 6.25 por x menos 8. Entonces eso de ahí viene a ser el valor de h, pues, ¿no? Recién. Con el valor de h ya puedo encontrar entonces lo que es su fuerza resultante. La base que es x menos 8 por 6.25 por x menos 8 entre 2. Y nada más. Ahí tiene su fuerza resultante. No ha sido complicado tampoco, pero es otra forma que se puede tomar en cuenta. Lo mismo sucede si fuese un tramo, no sé, vertical, quizás sea un apoyo empotado nada más, con una carga rectangular. Creo que ya es lo mismo, simplemente que cambia en este caso la perspectiva, ¿no? En este caso ya podríamos tomarlo de ese modo, es como si lo estuviese viendo así. Y es similar, ¿no?, a lo que ya había explicado. Otras consultas, otras observaciones, en realidad pueden indicar en los comentarios para poder ayudarlos. He visto también otro tipo de ejemplos que son de esta manera. Digamos que sea así. También un apoyo fijo, un apoyo móvil. Y esa carga triangular, encontramos que ahí justamente también hay otra carga. Eso es lo que muchos también me comentan. ¿Qué hago ahora cuando veo que aparte de la carga triangular, que quizás mida, no sé, su magnitud 6 toneladas sobre metro,
y hay una carga puntual de 20 toneladas. ¿Qué hacemos ahí? Ya he indicado, como hay una carga más, entonces también se tendría que aplicar dos cortes, ¿no? Es casi similar. Pero déjame decirte lo siguiente, si tú trabajas acá de izquierda a derecha, luego cuando apliques el otro corte, va a ser lo mismo. La altura de acá va a ser también lo mismo con respecto a la función. De repente ustedes dirán, pero no tiene sentido, ¿no? Esta altura es más pequeña que la otra. Sí, yo sé que es más pequeña que la otra, sin embargo, nosotros estamos evaluando con respecto a funciones. Yo sé que tiene mucho cuidado, pero ahí va a cambiar el intervalo, ¿no? Digamos que este sea 5 metros y 5. El primer corte va a ser, obviamente, de 0 a 5. Y el corte 2, si sigues trabajando de izquierda a derecha, va a ser de 5 hasta 10. Y otra vez podrías hallar la altura, pero te vas a dar cuenta que casi es lo mismo. La altura se mantiene. Solamente que acá esta carga de acá influye y entra obviamente en la ecuación. Esos son los detalles, esas son las observaciones. También me han consultado un tema así. De repente tiene un apoyo empotrado. Quizás acá hay un apoyo móvil. Es una estructura, estamos viendo estructura isostática por si acaso. Y acá hay una rótula. Una rótula. Gracias a esta rótula se vuelve isostático, ¿no? Calculo la reacción del apoyo móvil y puedo calcular las reacciones en el apoyo empotrado. Y digamos que la carga triangular sea así. ¿Qué hacemos en esos casos? La carga triangular, sé que acá tranquilamente puedo aplicar un corte, y luego acá también otro corte. Te das cuenta, ¿no? Este corte 1 puedo tomarlo de derecha a izquierda, sencillo. Este corte 2 puedo tomarlo de izquierda a derecha, ¿sí o no? Corte 2, ya les expliqué cómo se toma en cuenta para cargas trapezoidales. Y no se hace mucho problema. De repente no querías trabajarlo así, querías trabajarlo de repente de derecha a izquierda también. Déjame decirte que lo mismo, porque la rótula no está influyendo en nada. Son fuerzas, o mejor dicho, en la rótula sabemos que hay dos esfuerzos internos, normal y cortante. No produce momento, ¿no? Porque el momento de una rótula es cero. Pero si tú aplicas el otro corte, te vas a dar cuenta que es lo mismo. Solamente que está cambiando nada más en qué? En el intervalo. Eso es lo que hay que tomar mucho en cuenta. Porque esta rótula no produce ningún tipo de carga externa, ¿no? Porque cuando aplicamos cortes, evaluamos las cargas externas. Y bueno, no sé, habrá muchos más ejemplos de cargas triangulares, cómo que se pueda tomar. Sé también que hay el método de las áreas, ¿no? En este caso también se podría aplicar, pero bueno, la temática, perdón, en este caso ha sido aplicar corte para que se den cuenta cómo es que deben manejarlo. Siempre me consultan demasiado cómo aplico cortes en cargas triangulares. Ya vamos a ver cuándo es en cargas trapezoidales, cargas rectangulares, etc. Igualmente, les voy a compartir la lista de reproducción completa de lo que viene a ser diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento efector en todo tipo de estructuras. Vigas, pórticos, estructuras mixtas, etc. Son más de 100 videos, puedes aprovecharlo. Si te gustó ese video, puedes darle like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.